Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Químicos, con la temática titulada Protocolos de almacenamiento en productos químicos y su relación con el Programa de Prevención de Accidentes Mayores, Decreto 1347 de 2021. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, con estudios de maestría en toxicología. Ingeniero Sanabria, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días a todos nuestros asistentes del día de hoy. Permítanme un segundo. Gracias. Muy buenos días a todos nuestros asistentes del día de hoy. Vamos a comenzar con esta temática de almacenamiento de productos químicos. Es nuestro cuarto seminario y vamos a arrancar con una frase de Albert Einstein. No almacenes en la memoria lo que puedes almacenar en el bolsillo. Nosotros en Seguridad y Salud en el Trabajo debemos regirnos por los lineamientos y las metodologías más en peligro químico que tenemos para el manejo seguro de sustancias químicas. Por eso, el objetivo de este seminario es, a partir de los lineamientos definidos en la Guía Ambiental 45 y en el Decreto 1347 del 2021 del Programa de Prevención de Accidentes Mayores, manejar las temáticas responsabilidades y responsables del almacenamiento de productos químicos. En el segundo momento vamos a hablar de las condiciones locativas del almacenamiento de sustancia química y su relación con el programa de prevención de accidentes mayores. Y en un tercer momento vamos a hablar de la matriz de compatibilidad de sustancias químicas y la señalización. Como objetivo general vamos a tener reconocer los lineamientos definidos en la Guía Ambiental 45 para el almacenamiento de sustancias químicas y relacionarlos con los criterios definidos en el almacenamiento de productos químicos acorde al Decreto 1347 del 2021, Programa de Prevención de Accidentes Mayores. Como objetivos específicos, vamos a, primero, divulgar, acorde a la Guía Ambiental 45, las responsabilidades y responsables más importantes del almacenamiento de productos químicos en un objetivo de describir las condiciones infraestructurales de almacenamiento de productos químicos, su relación con el Programa de Prevención de Accidentes Mayores. Y en un objetivo 3, vamos a establecer los criterios de la matriz de compatibilidad para las sustancias químicas acorde a las necesidades de la empresa. Para ello, vamos a arrancar con nuestro sondeo habitual. Wilmar, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero Sanabria, muchas gracias. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Nos vamos entonces con nuestra primera pregunta. El profesional de seguridad y salud en el trabajo tiene el rol compartido en las responsabilidades sobre el almacenamiento de productos químicos de A, proveedor o dueño de las sustancias químicas, B, prestador del servicio de almacenamiento, C, encargado de la bodega de almacenamiento, D, ninguna de las anteriores. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recordamos desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, proveedor o dueño de las sustancias químicas, un 16%, B, prestador del servicio de almacenamiento, un 13%, C, encargado de la bodega de almacenamiento, un 47%, D, ninguna de las anteriores, un 24% de respuesta. Pasaremos a nuestra segunda pregunta.
Los responsables de instalaciones en las que aplique el programa de prevención de accidentes mayores tienen funciones de A. Proveedor o dueño de las sustancias químicas. B. Prestador del servicio de almacenamiento. C. Encargado de la bodega de almacenamiento. D. Todos los anteriores. 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Proveedor o dueño de las sustancias químicas, un 13%. B. Prestador del servicio de almacenamiento, un 10%. C. Encargado de la bodega de almacenamiento, un 17%. D. Todos los anteriores, un 60% de respuesta. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Si hay almacenamiento y transporte de productos químicos, la matriz de compatibilidad debe ser A. Bajo línea del sistema globalmente armonizado. B. Bajo lineamientos de clasificación UN. C. Doble entrada, clasificación UN y sistema globalmente armonizado. D. Según criterio del encargado de la bodega. Vamos con nuestros resultados. A. Bajo lineamientos del sistema globalmente armonizado, un 18%. B. Bajo lineamientos de clasificación UN, un 8%. C. Doble entrada, clasificación UN y sistema globalmente armonizado, un 55%. D. Según criterio del encargado de la bodega, un 20% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Sanabria. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Ok, sí. No se está molestando la red. Si no me escuchan, por favor, ¿me avisas? Claro, sí, señor. Ok, bueno, vamos a comenzar hablando de los responsables y las responsabilidades en el almacenamiento de productos químicos. Partamos de lo que establece la Guía Ambiental 45. La Guía Ambiental 45 identifica 4 responsables. Aquí vamos a trabajar con 3, porque el que nos hace falta es el de los trabajadores, y la responsabilidad de los trabajadores, pues es, digamos que seguir los lineamientos que se planteen desde los niveles jerárquicos. Entonces, vamos a hablar de los niveles jerárquicos desde el punto de vista de los administrativos y lo que nos relaciona como profesionales de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, desde el proveedor o dueño de las sustancias o residuos peligrosos tiene 5 funciones principales. Proveer las fichas de seguridad de las sustancias químicas, asegurarse que las sustancias que se suministren sean adecuadamente clasificadas y etiquetadas, asegurarse que las instalaciones sean adecuadas para el tipo de sustancias, confirmar que los sistemas de emergencia son adecuados y se inspeccionan constantemente, y verificar que las responsabilidades de él y del prestador de servicio de almacenamiento estén claramente definidos. Estoy hablando de la teoría, estoy hablando de lo que establece la Guía Ambiental 45. Ahorita lo vamos a aplicar ya en terreno. Mientras que el prestador de servicio de almacenamiento, entonces pensemos en alquilamos una bodega. Estamos alquilando una bodega y el que alquila la bodega se convierte en el dueño de las sustancias o residuos peligrosos, de acuerdo con lo que establece la Guía Ambiental 45. El prestador del servicio de almacenamiento es quien alquila la bodega. Y el administrador o encargado de la bodega de almacenamiento es a quien se designa para la operación de la bodega. En ese orden de ideas, pues como tenemos que el almacenamiento de productos químicos en una empresa, el proveedor, el prestador de servicio de almacenamiento y el administrador son de la misma empresa, entonces vamos a relacionar con los cargos de la empresa, que es lo que vamos a hacer más adelante. Pero primero, fijémonos en estas funciones establecidas, en estas responsabilidades definidas en la Guía Ambiental 45. ¿Qué es el prestador del servicio de almacenamiento? Asegurarse de que todas las sustancias peligrosas almacenadas estén debidamente etiquetadas o marcadas. Verificar que las fichas de seguridad han sido proporcionadas de acuerdo a la resolución 773 del 2021. Cuando se reciben sustancias peligrosas sin etiquetar o marcar, para los cuales no se han proporcionado fichas de datos de seguridad, se debe obtener la información pertinente del proveedor o de otras fuentes, informar a los trabajadores sobre los peligros de las sustancias
instruir a los trabajadores sobre la forma de acceder y usar la información que aparece en las etiquetas y en las fichas de seguridad. Para el administrador o encargado de la bodega de almacenamiento, entonces tenemos asignar labores y procedimientos de trabajo, diseñar y mantener el plan de mantenimiento de almacenamiento, capacitarse en temas relacionados con la actividad, por ejemplo, carga y descarga, almacenamiento, analizar accidentes ocurridos en esta actividad y establecer formas de prevenir su recurrencia, revisar la eficiencia de las prácticas y procedimientos de trabajo desde el punto de vista ambiental y de seguridad, establecer programas de entrenamiento efectivos, contribuir a la implementación de planes de emergencia para eventuales incendios, explosiones, inundaciones y mantener informados a los niveles gerenciales. Estas son mis 3 roles. Ahora vamos a relacionarlo con los cargos de la empresa. Entonces, cuando hablamos del proveedor o dueño de las sustancias o residuos peligrosos, como lo dice la Guía Ambiental 45, pues miremoslo en la empresa en lo que sucede realmente. ¿Quién es el proveedor de productos químicos? Pues a quien se le compra, es decir, al proveedor, mi proveedor. Él es el responsable, entonces miremoslo, ¿de qué? De proveer las fichas de seguridad de las sustancias almacenadas. Pero ¿de quién es el encargado? O sea, ¿quién cumple esta función de asegurarse de que las sustancias que se suministran sea adecuadamente clasificada y etiquetada? Pues también, de una u otra forma, es el área de sistemas integrados de gestión. También tiene que ver un poco con compras, porque compras es quien define, es quien le dice al proveedor, venga, entrégueme las fichas de datos de seguridad de los productos químicos. Y si nos vamos a otra de las funciones, que es asegurarse que las instalaciones sean adecuadas para el tipo de sustancias, ¿a quién estamos involucrando? Al área de mantenimiento. Entonces, démonos cuenta que la norma establece una sola figura, pero esa sola figura que establece la Guía Ambiental 45 está cumplida por varios roles y varias áreas de la empresa desde el punto de vista real. Cuando nos vamos al prestador del servicio de almacenamiento, pues nos vamos a funciones ¿de quién? Del coordinador de logística, miremos, ¿sí? Es el coordinador de logística el que le informa al área de seguridad de salud en el trabajo cuando hay sustancias químicas sin etiquetar o marcar. Cuando requiere en la primera, asegurarse de que las sustancias peligrosas almacenadas estén debidamente etiquetadas o marcadas. Pues es el coordinador de logística, que es el responsable como tal de la bodega, desde el punto de vista locativo, desde el punto de vista del almacenamiento de la mercancía. Entonces, por eso es que estas funciones pertenecen en gran parte al coordinador de logística con algún apoyo del área de seguridad y salud del trabajo. Pero si miramos las funciones del administrador o encargado de la bodega de almacenamiento, pues la gran mayoría de responsabilidades nos corresponden a los profesionales, y es decir, a las áreas de seguridad y salud en el trabajo. Que claro, que trabajamos en sinergia y de forma concertada y coordinada con el área de logística, pero por supuesto, como les he dicho en todos los seminarios, nosotros no podemos hablar de una actividad que hagamos nosotros solamente, sin tener en cuenta las otras áreas de la empresa. En ese orden de ideas, entonces ahora miremos desde el punto de vista del programa de prevención de accidentes mayores. Entonces, en el programa de prevención de accidentes mayores dice identificar las sustancias químicas presentes en la instalación. Si lo relacionamos con las funciones que nos da la Guía Ambiental 45, pues le corresponde ¿a quién? Al proveedor o dueño de las sustancias o residuos peligrosos, es decir, es una directriz gerencial. Y no confundamos las directrices gerenciales con la ejecución. Claro, es una directriz gerencial y miremos quiénes somos los responsables de ejecutar esa directriz. Pero tiene que partir de una directriz gerencial. Cuando hablamos de implementar el sistema de gestión de la seguridad para la prevención de accidentes mayores y articularlo con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
Pues como les decía, el principal, el que tiene las funciones de seguridad y salud en el trabajo principalmente corresponden al administrador o encargado de la bodega. Entonces, por eso es que cuando vamos a esta segunda función, a esta segunda responsabilidad, pues lo asociamos al administrador o encargado de la bodega de almacenamiento. Y cuando nos hablan de incluir en el plan de emergencias y contingencias los escenarios de accidente mayor y disponer recursos suficientes para la preparación y respuesta a emergencias causadas por un accidente mayor, pues nosotros desde el área de seguridad y salud en el trabajo lideramos en el tema con el apoyo del personal de mantenimiento, con el apoyo del personal de logística. Son muchos los actores, pero quien lidera, y entendamos el liderazgo como el que da línea, no como la persona que demanda o como la persona que dice, no, es la persona que da línea, que orienta, que comparte, que determina las soluciones con base en el contexto de la misma empresa. Vamos a mirar si hay preguntas. Ustedes me disculpan. Ok, entonces de Popayán nos está saludando y nos dice Esmeralda, GTC 93 del 2007 está vigente, me saca de la duda. Esperanza, tú me cuentas la GTC 93, ¿a qué corresponde? La verdad no la conozco mucho. Tú me cuentas y ya te digo, y si no te lo puedo resolver ahorita, te lo resuelvo en el siguiente seminario. Permítanme un segundo. Ok. Entonces miremos que el almacenamiento de sustancias químicas, no, más bien, el programa de prevención de accidentes mayores se fundamenta, o sea, las responsabilidades del programa de prevención de accidentes mayores se fundamenta en un amplio sentido en las responsabilidades que se establecen para los diferentes actores en la Guía Ambiental 45. ¿Sí? Y lo vamos a mirar más adelante con más detalle. Entonces, ahora empecemos a hablar, miremos, porque es que cuando hablamos de los protocolos de almacenamiento, muchas veces nos quedamos en la matriz de compatibilidad, el etiquetado, pero no lo relacionamos con las condiciones locativas. Las sustancias químicas son sustancias que son susceptibles a temperatura, que son sustancias susceptibles a la luz, que deben ser almacenadas en unas condiciones de infraestructura. Bueno, tienen toda una serie de requisitos también dependiendo de la presentación en que se encuentre la sustancia. Por eso es que vamos a hablar de las condiciones locativas y vamos a hablar de la actividad relacionada con nuestro quehacer desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de característica, estamos hablando de las características. Entonces, hablamos de ubicación. Permítanme, miramos preguntas. No han hecho más preguntas. Cuando hablamos de la ubicación, la GTC, la Guía Ambiental 45, perdón, establece que la ubicación de las condiciones de almacenamiento deben ser un lugar alejado de una zona habitada, de una zona habitada, de una zona residencial, para que en caso de haber una emergencia no se genere una afectación de las personas por parte de la emergencia. Sin embargo, si lo vamos a llevar a la realidad, pues nosotros no podemos controlar ese aspecto. Y no podemos controlar ese aspecto porque usualmente los almacenes o las bodegas de almacenamiento de productos químicos están al interior de la empresa. Entonces, como no podemos cambiar esa condición como tal, ¿qué hacemos? Pues registramos dónde se encuentra esa ubicación del lugar de almacenamiento acorde a las características de la empresa y hacemos una identificación de amenazas. Y entonces ahí nos estamos hablando y nos vamos directamente a la relación con el plan de emergencias. En el plan de emergencias identificamos amenazas antrópicas y dentro de las amenazas antrópicas están el incendio y la explosión y también la contaminación. Entonces, por eso es que
si bien no podemos determinar la ubicación, si identificamos la amenaza antrópica, incendio, explosión, en el plan de emergencias para generar medidas de control que puedan estar relacionadas con la ubicación de la empresa y la generación de eventos. Permítanme un segundo, miramos. Cuando se compran los productos químicos a terceros y no se tienen fichas de seguridad, nos lo pregunta Idelber Benavides Muñoz. Idelber, ven, te cuento, cuando uno compra un producto químico a terceros, vamos a hablar de lo teórico y de lo real, para responder a tu pregunta. Cuando uno compra una sustancia química a un proveedor, el proveedor es el responsable de entregarme la ficha de datos de seguridad. Es inobjetable. Y eso lo podemos regular desde el manual de proveedores y también de contratistas. O si lo tenemos diferenciado, pues el manual de proveedores, es decir, de los requisitos de la compra. Establecemos el requisito de la compra. Comprar, voy a hipotetizar, 20 litros de hipoclorito. Condiciones de entrega. Se debe entregar junto con la sustancia la ficha de datos de seguridad del producto. Hasta que no se entregue, pues no se dará por recibido la mercancía. Entonces ahí ya estamos garantizando que nos entreguen la ficha de datos de seguridad. Pero cuando compramos la ficha, el producto químico en una cadena, en un almacén de cadena, estamos hablando de un Easy, estamos hablando de un Concentri, estamos hablando de diferentes almacenes de cadena que son los que venden productos químicos tipo solventes, thinner, Barsol, sí, entre otros. No nos queda más remedio que irnos y buscar una ficha de datos de seguridad genérica por internet para garantizar por lo menos el conocimiento de la peligrosidad de la sustancia con base en el estándar comercial. No es lo recomendable, pero pues es lo que realmente pasa, ¿sí? Entonces tenemos que, como seguridad en un trabajo, irnos a lo práctico y pues con el nombre comercial de la sustancia, buscar la ficha de datos de seguridad del proveedor, que es el que suministra el producto químico a estos almacenes de cadena, para poder obtener la ficha de datos de seguridad. Así es como, ese me parece que sería una solución práctica. Siguiendo con este tema, hablamos del diseño. El diseño está relacionado a cómo ubico las sustancias químicas acorde a la naturaleza de los peligros de las mismas. Es decir, cómo es generar las distancias, cómo las organizo. Si son incompatibles, entonces que pongo las incompatibles distanciadas, separadas, y las que son compatibles las pongo cerca. Pues esto lo diseño o lo desarrollo, y esto ya es parte de mi pericia en seguridad y salud en el trabajo. No hablo de mí, hablo de todos los profesionales de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo distribuyo el espacio? ¿Cómo con base en el espacio existente en la empresa para ese almacenamiento de productos químicos lo asigno garantizando que los productos incompatibles tengan una distancia, una barrera física u otros, si no tienen mucha distancia, para que se pueda evitar un evento por el almacenamiento conjunto de sustancias incompatibles? Entonces, ahí es donde empezamos a hablar de planimetría. Como tengo el espacio vacío, designo o asigno los espacios por naturaleza de peligros, y el producto que voy a obtener desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo es una planimetría que me va a permitir garantizar y respaldar la implementación de la matriz de incompatibilidad, que la vamos a ver al final. Cuando hablamos de muros cortafuego, estamos hablando de ese control de ingeniería que me conduce a generar un aislamiento a los lugares donde hay almacenamiento de productos químicos. ¿Para qué? Para retardar el fuego en caso de que se presente un incendio y que no se vean afectadas otras áreas de la empresa. Entonces, ahí desde nuestro punto, desde nuestro quehacer de seguridad en un trabajo, es evaluar las características de los materiales de las paredes,
las paredes en que se encuentran, en hormigón, en cemento, en bloque. ¿Cuál es la característica de esos muros, de los lugares de almacenamiento, y qué necesitamos para fortalecer estos muros? Permítanme. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Perdón. Wilmer, ¿me escuchas? Sí, señor, te estamos escuchando correctamente. Perfecto. Entonces, aquí no, ya tenemos esta pregunta, ya la respondemos. Entonces, estamos hablando de qué otros elementos podemos generar como una barrera que contenga un evento posible, dada también la peligrosidad de los productos. No es necesario tener muros cortafuego en todos los almacenes de productos químicos. ¿Y por qué digo esto? Porque si estamos almacenando sustancias que tienen peligros en la salud, pues no vamos a tener el riesgo, perdón, no vamos a tener el riesgo de incendio, ¿sí? Entonces, por eso es que también, dependiendo de las características locativas como tal de la empresa y a la naturaleza de los peligros de las sustancias químicas que estamos almacenando, evaluamos si es necesario implementar esas barreras, y si no, pues no es necesario, ¿sí? Entonces, es un tema que nosotros debemos trabajar a partir de ese inventario de sustancias químicas del que ya hablamos en un seminario anterior. Cuando hablamos de puertas de seguridad, hablamos de características locativas y evaluación de modificación de condiciones de estructuras. ¿A partir de qué? A partir del tamaño del envase, a partir de las características de transporte interno, a partir de las características de las sustancias desde el punto de vista de la recepción a los proveedores. Sí, estamos hablando que la puerta debe estar relacionada al tránsito del producto químico, no a las personas. Las personas estamos de segundo plano en los almacenes de productos químicos. Lo que prima son las características y el tamaño del envase y la peligrosidad del producto para hablar de puertas de seguridad. Cuando hablamos de salidas de emergencia, perdón, miramos si hay alguna pregunta. Sí, señor Ferti, claro, si se escucha, muchísimas gracias. Y aquí me dicen, aquí hay una pregunta. Cuando el espacio es reducido y las sustancias químicas no son compatibles, ¿qué control se puede realizar? Muy buena pregunta, Sonia, y la respuesta es implementar barreras de contención. Si tengo productos oxidantes, si tengo productos inflamables, que son totalmente incompatibles, entonces pongo los oxidantes en un anaquel, pongo una barrera de contención, entonces los pongo, no sé, los distancio, o pongo un anaquel o algo de metal o algo que me permite aislar los productos químicos, una lámina de aluminio, drywall. El drywall no es inflamable, ¿sí? El drywall es una pared falsa que me permite generar distancia y me permite generar barrera física para evitar el encuentro de esos productos químicos. Entonces, es una opción, pero esas opciones que les estoy sugiriendo, las tenemos que evaluar de acuerdo a las características de la empresa y también a las condiciones de infraestructura desde los anaqueles. ¿Qué anaqueles tenemos? ¿Cómo los tenemos? Y también al presupuesto. Recordemos que siempre cuando hablamos de controles de ingeniería tenemos que hablar de presupuesto. Salidas de emergencia. Nuevamente, la teoría es muy bonita. Y la teoría me dice que para salidas de emergencia deben identificarse salidas de emergencia diferentes a las puertas de seguridad. Pero cuando la condición locativa de mi empresa, en el lugar donde hay almacenamiento de productos químicos, solo hay una puerta, pues tengo que fortalecer el plan de emergencias. No puedo simplemente decirle a la empresa, no, es que no podemos almacenar porque no tenemos salida de emergencia. No, pues no la tenemos. Pero entonces, ¿qué podemos? No nos vamos a quedar diciendo, no, no las tenemos.
tenemos es que decir, bueno, y en caso de un evento, ¿cómo lo vamos a manejar? Entonces, nuevamente, identificamos la amenaza, hacemos el análisis de vulnerabilidad, donde el análisis de vulnerabilidad nos va a puntuar alto o nos puede puntuar alto, y es a partir de ahí donde diseñamos la medida de control, y la medida de control son los protocolos de atención y respuesta y también otros aspectos como por ejemplo los detectores de humo. En muy pocos almacenes de productos químicos he visto detectores de humo que son tan importantes, o también detectores de fugas, dependiendo de la peligrosidad de la sustancia. Entonces, revisémoslo en esas salidas de emergencia, como en algún momento, si no existen, los fortalecemos con otra variable. Cuando hablamos de pisos, también hablamos de la evaluación de las condiciones del piso y la implementación de barreras. Cuando hablamos de implementación de barreras, hablamos de membranas geotextiles o hablamos de algún recubrimiento del piso que me evite las filtraciones, y también tiene que ver mucho con los drenajes, con las condiciones locativas, con, bueno, diferentes factores desde el punto de vista infraestructural para poder decir que el piso cumple o no cumple, porque recordemos que también el piso no debe generar un bloqueo o un obstáculo para el tránsito normal de las ayudas mecánicas con los cuales estamos haciendo ese tránsito interno de sustancias químicas, pero sí me va a generar un aislamiento desde el punto de vista en caso de un derrame. Hablamos de los drenajes como ¿cuál es el término técnico? Siempre se me olvida. Como esos sifones en caso en que hay un derrame, ¿cómo tratarlo? Pues primero, partamos que un drenaje no es para, si tenemos un drenaje y llevamos el derrame a ese drenaje no nos puede conducir a un cuerpo de agua ni a una alcantarilla. Nos tiene que conducir a la planta de tratamiento de agua residual al interior de la empresa. Y eso está asociado a las características locativas de la empresa y también a los cuerpos de agua presentes. Cuando hablamos de cuerpo de agua, estamos hablando de lagos, estamos hablando de ríos y estamos hablando de cuerpos de agua. Hablamos de cuerpo de agua, son elementos naturales como tal. Porque, y ahí estamos hablando de una evaluación ambiental. También recordemos que la normatividad ambiental nos dice que no podemos generar aguas residuales con una composición mayor a la que establece la norma para las alcantarillas, porque estamos generando un impacto ambiental. Entonces, este tema de drenajes es un tema súper interesante. Adicional a ello, pensando en que hay un incendio. Entonces, si hay un incendio, pues se va a necesitar agua para apagar ese incendio, pero el agua resultante de esa operación de apagar el incendio es un agua contaminada. Y esa agua contaminada también lleva un tratamiento, porque no se puede arrojar a la alcantarilla así como se genera. Entonces, este tema de drenaje no es solamente por derrames, sino también debe contemplar el agua que se produce o que sí que se genera en apagando un incendio. Cuando hablamos de la ventilación, estamos hablando de la determinación de las necesidades de evaluación y de implementación de sistemas de control de ingeniería para garantizar la adecuada ventilación y control de temperatura. Porque es que la ventilación no es solamente para que la atmósfera no se encuentre cargada del producto químico, sino también para hacer un control de temperatura de los productos químicos que estamos almacenando. En este orden de ideas, pues los controles de ingeniería son costosos y tienen que estar muy bien diseñados para realmente controlar la condición que estamos identificando. En muchos lugares tenemos ventilación natural, pero dependiendo de los productos y dependiendo de los envases y dependiendo de las características del envase, la ventilación natural no es suficiente. Cuando hablamos de equipos eléctricos, iluminación y protección contra relámpagos, tenemos que mirar la evaluación de características e implementación de equipos antichispa, verificación de condiciones de pararrayos,
principalmente en almacenamiento al aire libre. Vamos a mirar otra pregunta. En el mismo espacio podemos almacenar varias sustancias, ejemplo, alcohol, benzina y soda. Te voy a responder, Luisa Fernanda, como muy parecido a la respuesta anterior. Permítanme un segundo. Sí, la respuesta es, ¿se puede? Le digo sí, sí se puede. Sí se puede, pero ten en cuenta las características del espacio. La distancia que tiene el espacio. Hay espacios reducidos. Si hay espacios reducidos, necesitamos generar barreras. También depende de la cantidad de producto que se esté almacenando. No es lo mismo almacenar bidones de 5 galones, almacenar tanques de 55 litros. Entonces, no hay una única respuesta. La respuesta es, los productos incompatibles los debes almacenar de forma estratificada y diferenciada, generando o distancia o implementando barreras de forma tal que en el caso en que haya un incendio, se potencie el incendio por la mezcla de estos productos incompatibles. Espero haber sido claro con la respuesta. Y finalizando, cuando hablamos de equipos eléctricos, iluminación, protección contra relámpagos y demás, pues hablamos que no es lo mismo tener almacenamiento de productos químicos al aire libre que productos químicos en lugares cerrados. Cuando estamos hablando de productos químicos al aire libre, tanques, canecas y otros que son inflamables, pues la protección del pararrayos necesariamente tiene que ser mucho más robusta. Ok, entonces miremos algunas de las imágenes que tiene la Guía Ambiental 45. La Guía Ambiental 45 establece que la condición de control de ventilación, y es que el tema de ventilación es uno de los más complejos en almacenamiento de productos químicos. Debemos tener un sistema de inyección-extracción. Pero, y esto es algo importante que debemos tratar acá, el sistema de extracción de aire contaminado en lugares de almacenamiento no puede ser por esos ventiladores tipo aspas, porque estamos cayendo en una contaminación ambiental. Y es ahí donde el tema ambiental con el tema de seguridad y salud en el trabajo va de la mano. No puedo preservar el aire interno de la empresa a costa del aire externo de la empresa que está afectando o que pueda afectar a muchas personas. Por eso es que siempre los sistemas de inyección-extracción de aire tienen sistemas de filtros purificadores, ya sea en carbón activado o en otros materiales, de forma tal que el aire que esté contaminado se filtre, es decir, deje esa carga contaminante en el filtro y pueda emitirse al medio ambiente o al ambiente, al entorno de la empresa. Entonces, démonos cuenta, está entrando inyección y está saliendo extracción. La inyección-extracción usualmente se da a nivel de piso, se da la inyección para que la extracción sea en el aire superior, en la parte superior, como muestra la imagen. Perdón, qué pena con ustedes. Cuando hablamos de infraestructura techos, entonces vemos que precisamente una de las características para la atención de situaciones de emergencia, todas las condiciones locativas de las que hemos hablado están diseñadas o están pensadas en un escenario de emergencias. Por eso es que es importante relacionarlo con el programa de prevención de accidentes mayores. Porque debemos, en el programa de prevención de accidentes mayores, como les mencionaba en el seminario anterior, se fundamenta en la cantidad de la sustancia
con cierta característica de peligrosidad. Y un accidente mayor es un evento repentino que sucede con esa gran cantidad o que involucra una gran cantidad de esa sustancia con esa característica peligrosa. Entonces estamos hablando de incendio y explosión y no hay un lugar por donde se libere los humos que se producen por el incendio. Entonces se puede llegar a una condición de presión que genere, que rompa vidrios o que genere un agrietamiento de paredes o, bueno, o un daño en techos, precisamente porque no hay forma que se escape ese gas que se está produciendo o ese contaminante que se está produciendo producto del incendio. Entonces, por eso es que siempre para diseñar o para tener en cuenta las condiciones locativas, a observar y a implementar cuando se identifica la implementación del programa de prevención de accidentes mayores, pues las características de la Guía Ambiental 45 retoman una gran importancia. Y cuando hablamos en la última imagen del almacenamiento de sustancias al aire libre, pues tenemos que hablar que necesariamente pues la cerca no debe ser en alambre, porque una cerca en alambre atrae rayos y estamos buscando que precisamente sea libre de pararrayos para proteger las sustancias químicas que se están almacenando al aire libre. Entonces, busquemos la forma de que ese almacenamiento al aire libre esté protegido de la caída de rayos y que también tenga una barrera física para alejarlos de terceros que pues y que también permitan su tránsito interno correcto. Hasta aquí terminamos nuestro segundo momento, que son las condiciones locativas desde el punto de vista tanto de la Guía Ambiental 45 que le aplican al programa de prevención de accidentes mayores. Y vamos finalmente a terminar con la matriz de compatibilidad. En la matriz de compatibilidad tenemos que mirar la matriz de compatibilidad que les estoy presentando acá. Voy a mirar una pregunta. Buen día, ingeniero. En la casa, ¿cómo o dónde se deben tener los productos químicos como el hipoclorito de sodio? Definitivamente no en la cocina, porque es que muchas veces uno encuentra el almacenamiento de productos químicos, pues en las casas hoy día, sobre todo, que en la cocina está compartiendo espacio con el lavadero o con la zona de lavado. Entonces encontramos almacenamiento de hipoclorito, principalmente al lado del lavadero, del lavabo, pero eso está en la cocina. Entonces, realmente sí se debe buscar un lugar ventilado, un lugar aislado. Estoy pensando, es que es difícil dar una respuesta. Yo diría la respuesta más sencilla. En las casas con patio o en los apartamentos con patio, porque hay apartamentos con patio, los productos químicos deben estar almacenados en el patio, al lado del lavadero. En las casas que no tienen patio, pues debemos buscar un lugar ventilado, si se puede en lo posible, en las zonas, en las áreas de lavado que estén separadas de la cocina. Pero en los apartamentos donde estén las áreas de lavado, en la misma zona o compartiendo zona con la cocina, innecesariamente y no haya otro lugar, entonces los debemos tener almacenados, pero también buscar la forma que estén aislados para evitar que los niños tengan un posible evento manipulando este tipo de sustancias. No hay una única pregunta, no hay una única respuesta. ¿Me puede informar cuál es la resolución o decreto del 2021? Ricardo, es el decreto 1347, Programa de Prevención de Accidentes Mayores, que es del 2021, que es del Ministerio de Trabajo. Entonces vamos a terminar con el tema de matriz de compatibilidad y de anaqueles. Cuando tenemos transporte de sustancias químicas, el transporte de sustancias químicas, que es una de las preguntas que hicimos,
El transporte de las sustancias químicas es con clasificación UN. ¿Por qué? Porque debemos procurar, no debemos procurar, debemos garantizar que los vehículos donde estamos transportando sustancias químicas tengan el pictograma de clasificación UN. Que es que el carro por logística, porque esto es otro fenómeno que se da, que el costo de la logística es un factor limitante, porque en un carro yo no puedo llevar un galón de un bidón de 5 galones, porque pues no me sale por costos, no me da por costos. La norma establece, y desde el sentido práctico se puede hacer, que se puede transportar esa mercancía de una forma confinada. Es decir, tener una cajita, un baúl, como le quieran llamar, para aislar la sustancia química del resto de materiales que vaya en el vehículo, y se debe señalizar y aislar, ¿sí? O sea, separar, generar un distanciamiento, por así decirlo, del resto de la carga. En ese orden de ideas, pues debe estar identificado con la peligrosidad o con los pictogramas de clasificación UN de la clasificación de peligros. Y cuando estamos hablando del almacenamiento al interior de la empresa, estamos hablando de sistema globalmente armonizado. Sistema globalmente armonizado identificando pues sustancias, peligros a la salud, peligros físicos principalmente, y peligros al ambiente. Entonces, cuando solamente en la empresa hay recepción y almacenamiento de productos químicos y tránsito interno de productos químicos, pues nuestra matriz obedecerá solamente al uso del sistema globalmente armonizado. Si nuestra empresa es una comercializadora de productos químicos, pues va a tener almacenamiento en el lugar y transporte a los clientes. Entonces vamos a tener una matriz de compatibilidad con doble entrada, sistema globalmente armonizado y clasificación UN. El sistema globalmente armonizado para asignar los espacios y los anaqueles correspondientes de acuerdo a la naturaleza del peligro. Y clasificación UN para determinar las características de transporte en vehículos de esas sustancias químicas. Esto se ayuda también para las empresas que tienen una recepción en una sede central y la distribuyen a otras sedes de la misma empresa, donde el transporte terrestre se hace en vehículos de la empresa. Y con base en esta matriz de compatibilidad, utilizamos sistema globalmente armonizado, la criptografía de sistema globalmente armonizado, para señalizar los anaqueles. Entonces, los anaqueles se señalizan con estos pictogramas de sistema globalmente armonizado. Muchísimas gracias a todos por su participación. Vamos a mirar si hay alguna otra pregunta. Decreto 1347 del 2021, Esmeralda, implementación del programa de prevención de accidentes mayores. Listo, muchísimas gracias a todos por su participación y nos vamos nuevamente al sondeo. Las 3 preguntas que se hicieron, espero hayan sido resueltas en los contenidos de hoy. Si no, pues las resolvemos. Wilmer, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero Sanabria, muchísimas gracias por tu intervención y la información tan valiosa que acabas de brindarnos. Vamos con nuestra primera pregunta de este sondeo final. El profesional de seguridad y salud en el trabajo tiene el rol compartido en las responsabilidades sobre el almacenamiento de productos químicos de A, proveedor o dueño de las sustancias químicas, B, prestador del servicio de almacenamiento, C, encargado de la bodega de almacenamiento, D, ninguna de las anteriores. Daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder la primera pregunta de este sondeo final. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, proveedor o dueño de las sustancias químicas, un 17%, B, prestador del servicio de almacenamiento, un 16%, C, encargado de la bodega de almacenamiento, un 53%,
de ninguna de las anteriores, un 13% de respuesta. Ingeniero, cuéntanos qué tal nos fue nuestra primera pregunta. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Subimos el porcentaje de la C, ¿cierto, Wilmer? Wilmer, Sí, ¿me señor. escuchas? Sí, señor. Subimos el porcentaje de la C, ¿cierto? Sí, señor. La respuesta es efectivamente, la respuesta es la C. Nuestro rol de seguridad y salud en el trabajo va más de la mano con la definición de las responsabilidades para el administrador o encargado de la bodega. Ben, quiero aquí aprovechar el espacio para responder una pregunta que hizo ahorita Natalia. Natalia nos pregunta cuál es la normatividad para el sistema globalmente armonizado. Esta pues la hemos mencionado en los diferentes seminarios, pero para que no se les olvide, es la resolución 773 del 2021. Continuamos, Ingeniero, Wilmer. claro que sí, muchísimas gracias. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Los responsables de instalaciones en las que aplique el programa de prevención de accidentes mayores tienen funciones de A, proveedor o dueño de las sustancias químicas, B, prestador del servicio de almacenamiento, C, encargado de la bodega de almacenamiento, D, todos los anteriores. 15 segundos para que puedan dar sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, proveedor o dueño de las sustancias químicas, un 5%, B, prestador del servicio de almacenamiento, un 17%, C, encargado de la bodega de almacenamiento, un 12%, D, todos los anteriores, un 66% de respuesta, ingeniero. Efectivamente, la respuesta correcta es D, todos los anteriores, porque démonos cuenta que cuando hay programa de prevención de accidentes mayores, tenemos que asegurarnos que las instalaciones sean adecuadas para el tipo de instancias, confirmar que los sistemas de emergencia son adecuados, también garantizar la clasificación y etiquetado de productos químicos, diseñar y mantener plan de almacenamiento. Entonces, démonos cuenta que hay todas las funciones de los productos químicos. Muchísimas gracias, ingeniero. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Nos dice nuestra tercera pregunta. Si hay almacenamiento y transporte de productos químicos, la matriz de compatibilidad debe ser A, bajo lineamiento del sistema globalmente armonizado, B, bajo lineamientos de clasificación UN, C, doble entrada, clasificación UN y sistema globalmente armonizado, D, según criterio del encargado de la bodega. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, bajo lineamientos del sistema globalmente armonizado, un 12%, B, bajo lineamientos de clasificación UN, un 4%, C, doble entrada, clasificación UN y sistema globalmente armonizado, un 72%, D, según criterio del encargado de la bodega, un 12% de respuesta. Ingeniero Zanabria, cuéntanos qué tal nos fue nuestra última pregunta. Muy, muy bien. Muchísimas gracias a todos por estar pendientes, por estar atentos. Realmente la respuesta es la C, porque tenemos que tener doble entrada, como les decía, sistema globalmente armonizado para instalaciones en el lugar, in situ, y las características o las condiciones de almacenamiento para transporte por clasificación UN. Muchísimas gracias a todos. Ingeniero Zanabria, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa de tu Comunidad Nacional de Conocimiento. Te deseamos un excelente puente y nos veremos en otra oportunidad. Excelente puente para todos y muy buen fin de semana. Muchas gracias, ingeniero. De igual forma, agradecemos a todos nuestros participantes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co.
donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.